Bienvenidos nuevamente a la serie de mensaje Puntos de Destino, basada en la vida de Nehemías. Este es el segundo mensaje de la serie y tiene que ver con mi punto de partida. Todos tenemos un punto de partida en la travesía que realizamos en nuestra vida. Nehemías fue impactado y golpeado por la visión que Dios trajo sobre su vida. Esta visión golpeó la forma estructurada que tenía Nehemías de pensar, su perspectiva, la manera en que miraba las cosas, su cosmovisión, golpeó su identidad, lo hizo reflexionar, meditar, preguntarse, cuestionarse quién era, para qué existía y hacia dónde iba. Tuvo que preguntarse si había algo más para él en la vida que lo que estaba realizando diariamente. Nehemías era el copero del rey, pero también era un esclavo. Sin embargo, la visión no hace acepción de personas. La visión no es exclusiva para unos cuantos. No es únicamente para aquellos que les está yendo bien en la vida o para aquellos que están teniendo éxito. Todo lo contrario. La visión, si algo podemos aprender de la vida de Nehemías, es que nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿dónde nace una visión? ¿Qué debe darse en mí? ¿En qué situación debo de encontrarme? ¿Cuáles son las características para que una visión pueda nacer? ¿Qué es lo que hace que transforma a una persona, que se vuelva de una persona sin sentido, sin propósito, sin dirección, a una persona que está orientada, motivada, impulsada por su visión, apasionada, que está tomando las decisiones correctas? ¿En qué momento nace una visión? La visión nace en el alma de un ser humano que se siente consumir con la tensión entre lo que es y lo que podría ser. Es en ese momento cuando tú te empiezas a cuestionar, cuando tú te empiezas a sentir inconforme con el status quo de las cosas, con tu condición, con tu situación. Si te sientes inconforme con el nivel académico que has alcanzado, cuando te sientes inconforme con tu vida espiritual, cuando te sientes inconforme con las personas que te relacionas, cuando te sientes inconforme con lo que has logrado, dónde estás, cuando te sientes inconforme porque sientes que tu vida es de ciclos y ciclos, que empiezas pero vuelves a terminar en el mismo lugar donde arrancaste. Es aquellas personas que se sienten insatisfechas con la condición actual, que ya no la soportan, que ya no la aguantan, que ya no pueden vivir más en esa condición. Si tú te encuentras así hoy mientras me estás viendo, quiero decirte que estás en el momento oportuno, en el lugar exacto, para que Dios pueda obrar en ti, para que Dios pueda poner sobre ti la visión de quién tú deberías y podrías ser, que es mucho más grande que la situación actual en la que tú te encuentras ahora mismo. Nehemías era esclavo y era el copero del rey. Probablemente las expectativas que él tenía para el futuro eran muy pocas, pero cuando vino la visión sobre él, todo esto cambió radicalmente. ¿Dónde nace la visión? La visión es un futuro preferido, un punto de destino. La visión siempre se presenta en contraste con el mundo tal como es. La visión exige cambio, implica movimiento, pero necesita que alguien adelante su causa. La visión siempre te va a venir a golpear a ti y la realidad en la que tú te encuentras, porque tú no fuiste diseñado para esto. Esta es una etapa, este es únicamente un proceso en el cual tú debes de avanzar, pero la situación en la que tú te encuentras ahorita, de caos, de dificultad, de problema, tú no fuiste diseñado para vivir ahí eternamente. Tú fuiste diseñado para que en Cristo Jesús tú puedas ir adelante, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es para que tú puedas proseguir hacia el blanco, hacia el supremo llamado. Nehemías tuvo que dedicar tiempo a meditar, a pensar y a confrontarse con sí mismo. Quiero decirte que lo único que se puede resolver o lo único que tú puedes arreglar en tu vida son las áreas que estás dispuesto a confrontar. Solo lo que confrontas podrá ser recuperado, podrá ser reparado y podrá ser restaurado.
¿Dónde entonces es que la visión viene y se manifiesta en las personas? Cuando están en los peores de su momento, en lo más oscuro, en lo más bajo, en el fondo cenagoso, cuando te encuentras en la oscuridad, cuando sientes que todo se ha derrumbado, que todo se ha caído. Es en ese momento que Dios interviene trayendo una visión, y te muestra lo que tú eres, la realidad actual, que tú la conoces muy bien, pero te muestra lo que tú podrías ser y deberías ser si caminas bajo el propósito y la voluntad de Dios, a lo que Él te ha llamado, la razón por la que tú existes. ¿Cómo comienza la visión? Comienza una preocupación. Algo te molesta con el respecto a cómo están las cosas y del lugar hacia donde te diriges si continúas en el mismo rumbo. Son los pensamientos tan profundos sobre lo que yo soy y lo que debería ser. Es en ese momento cuando tú te empiezas a cuestionar, cuando tú te empiezas a hacer las preguntas. Mira, es bueno hacerse preguntas. Es bueno hacerse preguntas porque esas nos van a llevar a preguntas más profundas y a realmente preguntarnos y determinar por qué estoy donde estoy, por qué soy como soy. ¿Es esto para lo que Dios me diseñó? ¿Es esto para lo que Dios me llamó? ¿O hay algo más para mí? ¿Hay algo más en el futuro? ¿O es como yo debería o podría ser en Cristo Jesús? Nehemías tiene que confrontarse con sí mismo. Y no es fácil. En el caso de Nehemías, porque él era un esclavo. No tenía voluntad propia. No tenía determinación. No podía ir ni hacer lo que quería. Tenía ciertas limitaciones en donde él podía moverse. Nehemías además, la labor que realizaba era de copero del rey. Tenía que tener cuidado con quién se relacionaba, tenía que tener cuidado con sus gestos, tenía que tener cuidado si andaba alegre, si andaba triste, porque el rey estaba pendiente, porque la vida del rey dependía de Nehemías. La vida del rey estaba descansando en la vida de Nehemías. ¿Cómo comienza la visión? Todo el que se siente emocionalmente frustrado, inconsolable, tal vez enojado con la forma que se dan las cosas a la luz en la forma en que se cree que se deberían de ser, es candidato para una visión. La visión se forma con los que no están satisfechos con el estado actual de las cosas. Lo primero que Dios pondrá será una insatisfacción en ti. Te empezarás a preguntar y a cuestionarte que para qué existes, que para qué estás, si hay algo más en la vida, si vale la pena levantarse mañana para seguir haciendo lo mismo, si lo que estás dedicando el tiempo, tus recursos, en lo que te estás invirtiendo, en lo que te estás virtiendo, en lo que te estás dando, si vale la pena seguir así, si te va a llevar a algún lugar, si hay algún propósito. ¿Cómo comienza la visión? La visión exige visionarios, gente que ha dejado que su mente y su corazón se muevan fuera de las fronteras artificiales que impone el mundo tal y como es, que ya no les basta la situación como están, que están cansados, que empiezan entonces a transportarse hacia el futuro, cómo yo debería ser, cómo podría ser. Mira lo interesante, Nehemías aquí está como copero, aquí está como esclavo, y algo pasa en la vida de Nehemías que de repente empieza a hacer planes, sigue siendo copero, y me imagino que si hablaba con la gente o los amigos, las otras personas que vivían con él, se han de haber burlado y se han de haber reído cuando Nehemías empieza a hacer preguntas. Hey, ¿cuánta madera se ocupa? ¿O qué clase de madera se necesita para construir una muralla? ¿Saben ustedes cómo hacer una columna? ¿Saben ustedes cómo construir un muro? ¿Saben ustedes dónde se puede encontrar madera? ¿Saben ustedes dónde uno puede encontrar los materiales? Y me imagino que mientras él hablaba de su futuro y contaba y les decía, es que a mí me gustaría reconstruir los muros de Jerusalén, es que me gustaría ir allá y ayudarle a la gente, me imagino que más de algunos se haber burlado y decirle, pero es que no entiendes, Nehemías, tú eres esclavo, ¿para dónde vas? Es imposible que te dejen ir. Y en segundo lugar, no tienes ni siquiera el conocimiento, no sabes cómo hacer las cosas, no tienes los recursos. ¿Y de qué estás hablando? Y me imagino que a la medida pasaba y se burlaban y decían, mira, ahí va el soñador, mira cómo pasa, que hasta se desvela rayando, escribiendo, reuniéndose con gente. ¿Y qué le pasa a este que está hablando de otras cosas? No entiende su lugar, no entiende su posición. Hay algo malo que está pasando con Nehemías. No se ve que somos esclavos, no se ve que nuestro destino es ser coperos del rey. Quería estar agradecido que tiene un mejor nivel de vida que otros esclavos, pero no está
pensando en cosas que no tienen sentido, hablando de cosas que no tienen ni siquiera la más mínima posibilidad que se puedan realizar. ¿Qué le pasa a Nehemías? ¿Sabe? Cuando tú empiezas a incomodarte con la situación actual, entonces Dios empezará a traer sobre ti la visión. Y es en ese momento tan difícil cuando tú empiezas a tu sueño a ponerle forma, es cuando empiezas a ponerle plano, es cuando empiezas a ponerle el cómo, es cuando empiezas a ponerle estrategia. Pero lo interesante de esto es que no ha pasado nada, tu situación y tu circunstancia sigue la misma, pero tú estás llamando lo que no es como que sí es. Tú estás viendo al invisible Dios y tú estás hablando de cosas que la gente no ve ni entiende, no te pueden comprender, pero tú aún, a pesar de la situación en que te encuentras, empiezas a planear y a pensar cómo serías, cómo te verías, cómo llegar, cómo lograrlo, y ya no importa la situación, las circunstancias, las limitaciones que tiene, porque la visión que Dios te da te va a impulsar a que se te traslades, que te transportes a donde deberías y podrías ser en Cristo Jesús. Pero yo creo que no fue fácil para Nehemías, porque el mundo se comporta con dureza ante las visiones, porque estas significan cambio, y el cambio no tiene la bienvenida en la mayoría de los escenarios de la vida. Para que una visión deba sobrevivir, tiene que madurar, tiene que entrar en contacto con el ambiente cínico, crítico y obstinado en el cual se espera que sobreviva. En Nehemías capítulo 1, versículo 4, vemos claramente cómo la visión de lo que Dios ha determinado que Nehemías podría y debería ser, viene a tener una confrontación con la situación actual de Nehemías. Nehemías dice que hizo duelo, lloró, ayunó y oró al Dios de los cielos. Y es en este momento cuando la visión, lo que Dios tenía preparado para Nehemías, planificado, viene a golpear con su situación actual. La visión de lo que Dios ha determinado que tú podrías y deberías ser en Él, va a venir y se va a confrontar con tu sistema de valores, se va a confrontar con tu fe, con tus creencias, se va a confrontar con tus procesos mentales, la forma en que tú estás acostumbrado a desarrollarte, a pensar, a mirar la vida. Va a requerir de ti fe, porque lo que te está diciendo es, partiendo de un supuesto, de un probable, de un podría, de un debería, contra una realidad latente a la que tú estás viviendo día a día. Va a requerir de ti que tu fe sea demandada, que tu fe sea confrontada, porque en primer lugar vas a tener que creer lo que Dios te está mostrando, lo que Dios está diciendo de ti. Vas a tener que confiar en que el Dios que te está mostrando también Él puede llevarte, Él puede lograr hacer la persona que tú deberías y podrías ser, independientemente de tus recursos, independientemente de tu capacidad, independientemente de tu experiencia, independientemente de la motivación, independientemente de quién tú eres en este momento. Nada tiene que ver con lo que Dios ha determinado que tú podrías y deberías ser. También va a venir, y esa visión que Dios te da va a confrontarte a ti mismo. Vas a tener que creer en ti, en que lo puedes lograr, en que lo puedes realizar, en que tienes la capacidad, que fuiste diseñado para esto, que hay en ti el potencial, que hay en ti la capacidad, que está inerte, que tal vez no se ha despertado, que tal vez no se ha desarrollado, pero que Dios no se equivoca cuando te llama, que la visión que Dios te ha dado hará entonces que provoque en ti, que se empiece a despertar este potencial que por mucho tiempo ha estado guardado, a despertar esta fe que por mucho tiempo no había sido retada ni confrontada. Vas a dejar entonces de estar únicamente enfocándote en tus problemas actuales, en tu situación actual, en el día a día, sino que vas a empezar a enfocarte hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que Dios ha preparado para mí. Y vas a empezar a enfocarte no únicamente a querer resolver y a estar orando y a estar llorando por tu situación actual, sino que vas a entender que este es un proceso, que es parte de una etapa, de un ciclo, pero que no es permanente, que tú fuiste diseñado y llamado para mejores cosas. Y entonces vas a tener que levantarte y vas a tener que creer en fe a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios dice que puede, a creer que tienes lo que Dios dice que tienes, a creer que puedes lo que Dios dice que puedes, a creer que tú eres lo que Dios dice que tú eres en Cristo Jesús. Yo oro para que en medio de tu caos,
en medio de tus ruinas, en medio de tu desierto, puedas entender que estás posicionado en el lugar correcto para que Dios pueda traer una visión clara de quién tú eres, de tu propósito. La buena noticia que yo te tengo en medio de esta situación difícil, o este problema, o esta ruina que estás viviendo, que te sientes que ya no puedes más, es que es el momento preciso para que Dios, en primer lugar, para sacarte de esa situación, traiga una visión clara de quién tú eres en Cristo Jesús. Y una vez que tú tengas esa visión, puedas caminar en fe, dirigido al propósito y al supremo llamado en Cristo Jesús. Mi oración es para que venga sobre ti una revelación clara y precisa del Dios de los cielos, de quien tú podrías y deberías ser en Él. Que Dios te bendiga.